sí que recuerdo que fueron los meses que más ahogados económicamente. Si te cabreabas a las 8:30 porque un pedido no llegaba, la cena ese día igual la conversación no era lo más. Sí, porque además... Era de dejarlo todo a cambio de tampoco tener nada garantizado. Acabamos en un mes diciendo es que no puedo más y fue un final muy amargo porque ese lo hemos disfrutado pero nos estaba pudiendo todo lo malo. Te he traído a Laura, mi pareja, para que cuente cómo ella ha vivido toda la fase del emprendimiento. Cómo ha vivido que me fuese a Silicon Valley cuando ya nos acabamos de mudar juntos. Cómo ha vivido todos los cambios, los proyectos, el proyecto que hemos lanzado juntos. Cómo lo hemos llevado, qué ha ido bien, qué ha ido mal. Y todo lo que me ha enseñado, todo lo que hemos aprendido juntos. Y también respondemos preguntas como qué pasa si volvéis a montar otra startup, si ha merecido la pena o no, cómo nos hemos ayudado mutuamente. Y toda esa parte que no se cuenta, pero que al final la gente de tu alrededor está soportando. Vamos a hacer un recorrido desde principio a final, desde que nos conocemos o desde que empezó la aventura del emprendimiento. Espero que te guste y nada, espero que también te ayude a ver esta parte. Vamos al lío. Empezando por el principio, claro, cuando nos conocimos yo estaba estudiando la carrera, o sea, iba a estudiar la carrera, una carrera normal y corriente como todo el mundo, pero a los 2 años ya cambió todo. Entonces, ¿cómo fue ese un poco, o si te acuerdas, ¿no? de ese paso? Estudiar una carrera, ahora lo dejo todo para emprender o para montármelo por mi cuenta. Es verdad que fue un poco transitorio, pero bueno, ¿cómo viviste tú ese primer paso? Bueno, es que yo creo que es difícil separar las cosas, porque nosotros nos conocimos muy pronto, o sea, en el sentido de que los dos estábamos estudiando bachiller, no tiene nada que ver a cuando te conoces dos personas con casi 30 años que ya cada uno tiene su trabajo, entonces como que se juntó todo el cambio, el inicio del emprendimiento, más los cambios que de por sí uno lleva en la vida de tengo que elegir qué estudiar, me acuerdo que querías ingeniería mecánica, hubo un drama porque con el selectivo no daba para la nota, te metiste en informática pero tampoco entrabas súper convencido. A la vez yo justo también hice selectivo un año después y elegí una carrera que nunca había pensado que elegiría y también tuve crisis de qué hago, me cambio o no me cambio, entonces fueron unos años intensos, o sea, en el sentido de todavía no tenías en mente nos vamos a ir a vivir juntos, pero a la vez ya tienes una pareja con la que sabes pues que probablemente, y para eso empiezas una relación para en el futuro estar, y como que no sabíamos muy bien cuándo llegaría la estabilidad emocional, porque hubo un montón de cambios de repente, pero a la vez siempre teníamos claro que queríamos intentar cosas y cosas aparte, entonces por eso también empezamos el proyecto de Naitus aparte, como que nunca había habido una idea fija de quiero estudiar una carrera, quiero tener un trabajo y quiero tener mi familia, sino que siempre habíamos sido muy culos inquietos los dos y aparte hago este proyecto y ahora me meto en esto y ahora me apetece investigar sobre aquello, entonces bueno, fue intenso. De hecho, me acuerdo que empezamos no con Naitus, sino con las zapatillas personalizadas que tú pintabas, o sea que sí, pero eso era como... Un poco más de hobby, pero ya hicimos sí. Un poco de página web, algunas vendimos ahí que no conocíamos, creo que solo un par o así. Pero sí, es verdad que luego yo creo que el siguiente paso fue ya cuando me dejé la carrera y ahí sí que ya era como para montar cosas y poco después montamos Naitus juntos, al final también, o sea que ahí también fue un poco de impasse. Es verdad que luego también ahí yo me fui 6 meses a vivir a Alicante, entonces solo bajaba los fines de semana, que fue otro momento de separación, es verdad que cada uno vivía en casa de sus padres, pero ahí sí que es verdad que ya pues, nos veíamos menos, si bajaba el fin de semana, pues al final tenía que compaginar entre ver a mis padres, verte a ti, ver a mis amigos y al final también se reduce todavía mucho más el tiempo, que eso es algo que siempre ha sido un ámbito de discusión, sobre todo al principio. Y nada, eso, ese fue el primer paso un poco más de me tengo que ir de Valencia, es verdad que me iba a Alicante tampoco y que iba y venía todos los fines de semana, pero ahí sí que fue también un primer paso. Sí, yo casi recuerdo peor, o sea, a nivel de pareja, cuando te fuiste a Alicante que cuando te fuiste a San Francisco. O sea, San Francisco laboralmente para mí fue como 3 meses, pero se me hicieron eternos. En otro momento lo hubiera vivido de una manera muy distinta, pero en su momento vino como vino. Pero en Alicante se mezclaban muchas cosas, porque yo todavía estaba en segundo de carrera. Que quieras que no, bueno, mi carrera, soy profesora, entonces sabía que la tenía que acabar si quería meterme a la docencia, con lo cual ya estaba saltado 4 años a, bueno, sí, entreno a baloncesto, tenemos lo de Naitus y demás, pero al final X horas y que iba a tener que hacer las prácticas, no iba a poder coger un esto. Y Vicente se buscó lo de Alicante porque
ya se le quedaba pequeño el tener que tener reuniones online y eso en casa de sus padres, decidimos, o que primero empezó él, que quería buscarse un alquiler para poder también trabajar más tranquilo, sin interrupciones, y ahí se juntaba un poco él, necesito salir de donde estoy, no tengo los medios todavía porque no he tenido un trabajo fijo, y es verdad que como siempre sí surgió esto, que al final fueron solo 6 meses, pero cuando se plantea no sabes cómo de largo va a ser, o sea, no sabíamos si iba a acabar en Alicante para siempre. De hecho, ahí en mitad fue cuando en diciembre, aparte de estar trabajando, o sea, como viviendo en Alicante, ya me mudé a la primera casa, porque fue, y luego dejé el trabajo en febrero, más o menos. Entonces, claro, ahí ya empezaba un poco El agobio de gastos real, o sea, Claro. tengo que sostener una casa con un trabajo que, bueno, no me disgusta, tampoco me apasiona, pero sabíamos que no iba a ser su trabajo. Yo a la vez, bueno, tenía el soporte de mis padres, pero no disponía de un sueldo íntegro mío porque todavía estaba estudiando, entonces éramos como muy jóvenes, queríamos hacer muchas cosas. Sí que dio el paso del alquiler, pero yo ahí sí que recuerdo que fueron los meses que más ahogados económicamente. Hombre, Hemos ido de todo. totalmente. Y a la vez llevábamos los Naitus con la maquinaria y demás porque era de hacer camisetas y eso, entonces sí que habíamos tenido una mini habitación en casa de mis padres, luego decidimos moverla ahí, sí que participamos en alguna boda y eso fue un poco la previa, ¿no? Y es verdad que, porque me preguntaban también por Twitter, sobre todo en ese momento, que es cuando realmente hemos compartido parte del trabajo, que cómo separábamos trabajo de lo personal, que también recuerdo momentos duros. Sí, y sobre todo por el multitasking de los dos, o sea, porque igual si los espacios hubieran estado definidos o sabes que es el trabajo de siempre, ya te estructuras más, ¿no? Pero al final, como no era nuestra fuente de ingresos principal, ni era como, él lo hacía a trocitos, yo lo hacía a trocitos, pero igual yo llegaba a las 5 después de la universidad y él en ese momento estaba trabajando en otra cosa. O él me escribía por la mañana, pero llegaba un pedido a la web y yo no podía estar allí para hacerlo. Entonces era como cuando se podía. Pues claro, hay parte que la disfrutas y dices, oye, bueno, nos hemos apañado entre tú que has hecho la web, yo que he aprendido a hacer esto y demás. Hay parte de satisfacción. Pero cuando ya, porque ahí que estábamos en Museros, yo solo iba a dormir el fin de semana, fueron unos meses. Luego ya cuando nos cambiamos a la primera casa en la que vivimos ya juntos, sí que era eso, literal teníamos las máquinas en un cuarto, las mesas frente a frente en otro cuarto y el comedor. Entonces, claro, por supuesto, si te cabreabas a las 8:30 porque un pedido no llegaba, la cena ese día igual la conversación no era lo más. Sí, porque además al final era de regalos personalizados y teníamos tanto la impresión como la estampación como todos los métodos y claro, nunca salía un pedido perfecto, siempre había que la impresora era nueva, que me ha manchado la impresora, que ahora la plancha le pasa no sé qué, que al final era como muy complejo todo y claro, era como ya, pero tenemos que sacarlo, ¿qué hacemos? Sí. Se hacía tarde, no, es que tiene que venir el de la empresa mensajería a recoger los pedidos y no los tenemos. Exacto. O sea, al final era como una presión de muchos tiempos, porque al final queríamos ser rápidos, queríamos entregar en 24 horas, queríamos producir el mismo día que nos llegaba el pedido, porque al final era un poco lo que estaba todo el mundo acostumbrado si queríamos dar un buen servicio. Y fue complicado incluso más por meternos nosotros la presión de esas 24, 48 horas Sí, y cosas totalmente. así. Y porque también había tareas que era como ni las sabía hacer él ni las sabía, o sea, hay cosas que las teníamos definidas, tipo él la parte de web, yo la parte de diseño creativo, pero luego cuando se estropeaba la impresora, pues ninguno de los dos la quería arreglar, la verdad. Y cosas así que yo desde luego, desde entonces mi relación con las impresoras siempre ha sido nefasta. Pero pues eso íbamos buscándonos la vida y pues emprendiendo en cosas que nadie nos había explicado y aprendes siempre mucho, queríamos pero como dar el siguiente paso, siempre se nos quedaban las máquinas como cortas muy rápido, querías volver a hacer otro nuevo producto y claro, es verdad que nunca llegábamos a ganar dinero y eso también, o sea, no veías ningún retorno por ninguna parte porque era como, vale, todo lo que hemos ganado este mes, ahora compramos la máquina de chapas, ahora compramos la máquina de no sé qué y al final era como un esfuerzo súper titánico que no acababa en nada realmente y eso también al final va quemando, al principio no, porque es como todo súper contento, luego también que si vamos a hacer las fotos en casa, pues como teníamos cámara, el set, luego claro, no sabíamos hacerlo bien, luego nunca salían con blancos nítidos ni perfectos, intentabas arreglarlo de alguna manera, no quedaba bien, o sea, y claro, al final eso todo eran fuentes de
hostia, no lo estamos consiguiendo, de discutir porque no lo conseguimos, porque al final somos para eso también bastante, no perfeccionistas, pero sí que nos gusta hacer las cosas bien y no aceptamos como un no puedo por respuesta, sino que vamos a intentar darlo todo y buscar a ver cómo lo conseguimos. Y es verdad que hay cosas que al final pues te frustran y lo acabas pagando también un poco en la otra persona sin muchas veces ser consciente, ¿no? Totalmente. Y luego ya el siguiente paso fue que yo entré a la aceleradora. Claro, eso era un paso más fácil. Bueno, nos mudamos a otra casa. Ya, bueno, todavía no llegaste a venir del todo al principio. Bueno, yo creo que ahí más o menos estuvo. Sí, fue ese mes. Sí, fue ahí más o menos. La aceleradora fue un poquito antes, que yo me acuerdo que empecé en la otra casa y luego en mitad nos mudamos. Ahí ya decidimos que, bueno, estaba en la aceleradora, yo me cambio de proyecto, conozco a Alberto, José y Javier, que claro, ahora es muy fácil. En su momento tú ni siquiera sabías quiénes eran. Y claro, ahí empezamos con Streamloots, te vienes a vivir, bueno, nos vamos a vivir juntos a la misma casa. Y es verdad que en muy poco tiempo, claro, tú seguías estudiando la carrera, creo que ya era cuarto, ¿no? Tercero o cuarto, 2000 Tercero. Sí. Y claro, en ese momento, a los pocos meses, porque esto estamos hablando de septiembre, y en enero, yo creo que fue a mitad de enero, nos dan la noticia que nos vamos a Silicon Valley, y entonces ahí es cuando realmente llevamos muy poco tiempo viviendo juntos. Te habías venido a vivir conmigo, en plan, a pesar de muchas cosas, que todavía éramos como muy jóvenes y tal, y no era lo normal. De hecho, nadie de nuestros amigos alrededor lo había hecho tan jóvenes en ese sentido. Y toca la noticia de nos cogen, nos vamos o sea, nos tenemos que ir, pero claro, o sea, no fueron 2 semanas muy guay. Yo tengo imágenes literalmente comentándolo en el sofá de casa y llorando por las dos cosas, porque era como un sueño de poder irme, pero a cambio, o sea, es decir, nos acabamos de mudar juntos y me voy 3 meses. Claro, era complicado. Y además también había que hablar, hostia, cómo seguimos con Naitus, porque al final lo seguimos teniendo en paralelo. Tú estudiando, yo luego lo haría desde San Francisco, lo poco que hice. Y claro, eso fue jodido. ¿Cómo llevaste tú ese momento de la noticia, de irnos? Me acuerdo además que también en ese impasse de 2 o 3 semanas dije, bueno, pues vamos a hacer un viaje juntos, nos fuimos a Sevilla como de vamos a hacer algo especial antes de que me vayas. Sí, la verdad es que en ese momento se nos hizo bola, pero por nuestras personalidades tampoco, quiero decir, no hubo un problema de confianza ni de pensar que lo típico de no sé si voy a aguantar 3 meses sin verte en cuanto a desestabilizar la relación, sino yo creo que como llevábamos un año ya de mucho estrés, de que tú habías estado en Alicante, después habíamos empezado con Naitus, después te habías ido a lo del What's Promo, que es el que inicialmente, con el que entraste en la aceleradora. Yo lo de la aceleradora, claro, él lo tenía muy claro, pero él, me acuerdo que era por las mañanas y luego venía y sí que hubo un momento de ruptura con su ex compañero, de vale, esto no llega hasta ningún lado, y él sí que me decía, pues igual me deja la oportunidad de quedarme en un par de equipos, tengo que decidir con quién, o sea, era como muy frenético, pero yo es verdad que en ese momento estaba como más distanciada en el sentido de, bueno, el proceso de acelerador era corto, yo oía nombres, pero yo no tenía tan claro como él, ni él sabía lo que iba a suponer, porque de hecho empezaron con Dueli, me acuerdo que te fuiste a Lisboa, hubo como una previa y de repente lo de Estados Unidos fue como en 4 días de nos han aceptado, nos vamos. Y a mí en ese momento la vida se me hacía bola, pero porque era como me tengo que quedar a cargo de lo de Naitus, iba a haber un desfase horario muy grande, entonces aparte de que él iba a estar súper centrado en el trabajo, tampoco podía haber comunicación de, bueno, no te preocupes que te lo soluciono desde aquí, sino que cuando yo ya me estaba acostando, él se estaba levantando. De hecho me acuerdo que era como las 12 de la noche y las 4 de la mañana, o sea, era como... Entonces prácticamente no coincidíamos. Y igual si hubiera sido solo eso lo hubiéramos podido llevar, pero con el estrés y todos los cambios previos, y además yo decía voy a tener que empezar con prácticas en la universidad, y al final como que eso nos hizo forzosamente replantearnos el futuro de lo de Naitus, que pues para nosotros también el separar emocionalmente un proyecto de
de lo que es simplemente corto y cambio, como harías en otra empresa, yo me acuerdo que para mí esa parte fue difícil. Fue difícil, y yo recuerdo... Porque es como nuestro hijo, o sea, Sí. en plan, lo hemos creado desde cero, nos ha costado un esfuerzo, a la vez era de no estoy sacando nada económico, que al final es una motivación real que me tiene que hacer seguir, entonces fue como lo que igual nos hubiéramos planteado 3 años después, acabamos en un mes diciendo es que no puedo más, y fue un final muy amargo, porque lo hemos disfrutado, pero nos estaba pudiendo todo lo malo. En Sí, ese de hecho momento. yo creo que al principio empezamos a no saber gestionarlo por todo esto y fue como, bueno, pues lo cerramos, bloqueo la web, no pueden entrar más pedidos y ya está. Y tú me decías, recuerdo en plan que no, vamos a seguir, y al final fue que no, que la cierro, que no hemos vuelto atrás, porque al final es verdad que desprenderte de un proyecto así, que lo hemos montado juntos, que además estaba funcionando a su ritmo, pero estaba funcionando, es verdad que montar una tienda online con fabricación propia, con todo lo que conlleva, pues es muy difícil, y con los recursos que teníamos, que al final empezamos con 2 o 3 mil euros, que fue muy poco, Sí, y con por eso... donación de nuestros padres. Y con eso fue muy... O sea, y era lo único que tuvimos en ese momento, claro, pues fue muy jodido, pero es verdad que a partir de ese momento, como ya fui diferente, es verdad que yo sí tenía la sensación de que me iba, y, o sea, no tan así, pero que no sabía si al volver tú ibas a estar en casa, ¿sabes? Porque al final te tenías que quedar sola, no era nada, o sea, no pasa nada evidentemente, pero es como, ya hemos dado un paso como súper grande desde muy pronto, pero no solo eso, que encima ese paso, ahora, ¿sabes? Como se da un paso atrás porque te quedas sola y yo me voy, y claro, eso fue como muy jodido. Yo sí, o sea, yo recuerdo irme en el tren jodido, o sea, en el tren Valencia-Barcelona, o sea, como, es verdad que luego ya se te va pasando, es verdad que luego solucionamos esto en iTunes cerrándolo, y es verdad que a mitad de los 3 meses Íbamos a visitarnos. conseguimos que vinierais a vernos, y claro, pues ya ahí se estabilizó bastante la cosa. Sí, yo creo que fue como el tener que tomar muchas decisiones todas juntas en periodos de o sea, periodos de tiempo súper cortos, que de normal la vida no va así, o sea, no va tan rápido, porque uno dices, wow, voy a disfrutar, el irnos a vivir juntos, tal. Yo la verdad es que por el tema de quedarme sola, o sea, nunca he sido miedosa de decir no tal, pero claro, entiendo que cuando deberías estar disfrutando de empezar un proyecto juntos, nos estaba eclipsando toda la otra parte de vamos hasta arriba. Encima, al tener toda la maquinaria dentro de casa, a mí se me comía la casa, pero en el sentido de que luego ya cuando cerramos la puerta y fue de vale, cerramos la web, ahí ya empecé a respirar, pero es que lo otro era llegar a casa, mal comer, ponerte a trabajar, intentar cubrir su parte, más luego enfadarme con él y más a la distancia, pues encima hablarle mal porque yo no estaba rindiendo. Entonces, bueno, pues al final costó, pero en verdad no nos hemos arrepentido en ningún momento de que eso se cerrara. No, de hecho, además recuerdo que cuando volví enseguida fue como, vale, vamos a recogerlo todo, vamos a venderlo si podemos, y si no, vamos a guardarlo en otro lado, que desaparezca de casa, y cerramos el capítulo ya. Luego sí que es verdad, bueno, que al final nos volvemos, empieza a ir como mejor la cosa, venimos a abrir una oficina en Valencia, en Startup PV, y bueno, al final a partir de ahí sí que es verdad Vas con el patinete. Sí, que es verdad que se empieza como a poner bastante más seria la cosa, porque al final, por nuestra parte, notamos que el proyecto puede tirar hacia adelante, que es como una oportunidad súper única, y claro, ahí ya empieza el ritmo frenético, que es lo que nos ha llevado, vamos, prácticamente todo el trozo, porque ya no han habido cambios importantes, pero que ahora comentaremos. Pero sí que es verdad que el grueso al final, para mí era casi la prioridad número 1 en la mayoría del tiempo, porque al final era como una oportunidad única, y claro, eso al final conlleva mucho desgaste por muchos sitios en ese sentido. Entonces, ¿cómo llevaste tú esa parte de, al final, que yo estuviese tan centrado en el trabajo, que no tuviese tiempo para nada? Es verdad que incluso al principio ni siquiera era consciente. Me recuerdo conversaciones en las que poco a poco me ayudaste a ver muchas cosas, y de las que he aprendido un montón gracias a ti. En todo ese punto, pues al final, yo que sé, de trabajar los fines de semana, las vacaciones, al final que siempre fuese lo primero, y además luego a lo mejor decía, no, es que quiero ver a mis amigos también, y ¿sabes? Y era como viste tú como toda esa época o todo. Sí, bueno, yo creo que ahí hubo como 2 adaptaciones juntas, porque una es cómo ves tú la vida de pareja, y me acuerdo que en eso, vamos, discusiones infinitas,
sobre el tiempo de calidad, porque cuando estabas tan metido en el proyecto y era de, quiero ver a mis amigos, y yo decía, me parece estupendo, pero no nos hemos visto en toda la semana, porque al final yo estaba con el máster, él estaba trabajando hasta las 8 de la tarde, y era de, sí, hemos estado cenando juntos, pero cenando juntos compartiendo espacio, con algo en la tele, con una serie, lo que sea, pero yo no consideraba que el compartir esas cenas fuera pasar tiempo en pareja, ¿no? Entonces, hasta que consigues entenderte, pues al final uno siente que no tiene lo que quiere y a la vez te preguntas, ¿y por qué él no lo necesita? Y él como que sentía como que yo quería el tiempo exclusivo para mí, pero al final era porque no nos estábamos comunicando. De hecho, pues ya cuando uno llega a un equilibrio, perfectamente uno sabe que puede ver a sus amigos y a la vez pasar tiempo en pareja, ¿no? Pero en su momento era como, yo intentaba transmitir una cosa, él intentaba transmitir otra, no nos entendíamos y recuerdo un montón de discusiones sobre, o sea, era como decir, estoy viviendo lo mismo de nuevo. Sí, sí. Y luego también es que Vicent lo lleva dentro y de repente lo suelta. Entonces, entre que las cosas cambian y que él se calla y de repente llegaba alguien, ¿se va a Estados Unidos? Y yo, ¿cómo? Dice, sí, que nos ha dicho que igual en 15 días se tiene que ir de viaje. Entonces él a veces no me decía cosas por no anticiparse porque no lo sabía, pero yo necesito... Lo de estar fuera de mi zona de confort en cuanto a no conocer las cosas, necesito anticipación. Entonces yo le decía, es que prefiero que me lo cuentes, aunque luego no te vayas. Y él me decía, pero es que no te quiero hacer sufrir, porque como en su momento él tenía la imagen de lo que nos costó la otra vez, otras veces luego se ha ido a Estados Unidos 15 días y todo bien. Pero él no me lo quería contar, entonces cuando salía la conversación de repente en casa de sus padres, yo me quedaba con ojos de yo no sabía nada. Esa parte me costó, porque... ya me hacía preguntarle más veces de, ¿pero tienes algún cambio? ¿Pero tienes algo? Porque estaba siempre en alerta de, vale, puede pasar y puede que no me lo esté contando. Y lo mismo un poco en cuanto a sentimientos, porque al final sabes que llevas la presión de que igual cambias, de que no sabes cuánto vas a cobrar, de si va a ser suficiente, y él tampoco compartía nada de eso, entonces igual estaba estresado, yo no sabía por qué, te pones irascible... Y en esos momentos es difícil, pero bueno, o sea, en general somos los dos bastante calmados, pero sí hemos tenido alguna pelotera con estos temas. Y sí que recuerdo mucho es que era de, me lo tengo que ir trabajando, porque la primera vez que le diga de irnos de vacaciones va a ser un no, o cada vez que había un festivo, como no los tenían definidos, porque al ser internacionales, la realidad es de, no, sí, me los guardo para cuando quiera, mentira, no los usas. O sea, los puentes que todo el mundo tiene, el típico puente de diciembre, todos se van a esquiar, era de, ¿nos vamos de viaje? No, es que no lo sé si trabajo. Entonces siempre era el saber que me iba a decir que no, que esa tarde íbamos a discutir y que una semana después él ya iba a hacer hueco en su calendario para que nos fuéramos de viaje. Pero ese agobio no le dejaba decir, vale, sí, entonces siempre había un no. Pasara lo que pasara, iba a ser un no. Y luego a partir de ahí ya empezabas a trabajar. Y eso al principio me cabreaba mucho. Luego ya era de, bueno, me lo tengo que ir ganando, voy a decirlo hoy para que la semana que viene ya lleguemos a un acuerdo. Sí, eso es verdad. No me acordaba yo de lo de... Es verdad que había como muchas cosas, me refiero, y luego también, porque al final son muchas hipótesis y variables que pueden ocurrir, pero que al final tú estás ocultando ahí hasta el último momento porque no quieres preocupar a nadie. Es como con lo del ERE, pues hasta el último momento, hasta que no se vaya a hacer oficial, porque, o sea, no quiero contarlo, no por nada, sino porque al final, si lo cuento a mis padres, a ti o a quien sea, al final le voy a preocupar demasiado. Luego a lo mejor levantamos inversión y no pasa absolutamente nada y es todo jauja, y es como, ¿por qué he tenido que hacer sufrir al resto de gente como durante 2, 3 semanas, un mes o lo que sea? Y entonces, claro, pues me refiero, no era lo mismo una conversación con mis amigos, que a lo mejor sí se lo contaba porque era en plan cháchara, pero claro, el resto era como, no se lo quiero contar. Ya, y es verdad que a veces salía... Eso lo has dicho a tus amigos y no me lo has dicho a mí, que estoy todas las noches ahí aguantándote. Sí, pero es verdad, no me acordaba de eso, pero eso fue un punto. Y luego también, eso nos pasa a los dos, ¿eh? Ahora estamos en el punto de que casi es más al revés, somos los dos un poquito workaholics y lo de... es como un domingo te levantas sabiendo que tienes que hacer algo, pero a la vez no quieres hacerlo porque quieres disfrutar del tiempo de tu fin de semana y al final lo vas posponiendo, estás de mala leche, llega el domingo por la tarde y no lo has hecho, pero tampoco has hecho nada porque no has hecho planes, porque has dicho tengo que trabajar. Entonces es verdad que yo con él sí que era un poco dura en ese sentido, o sea, en el sentido de... de hecho hubo ahí es curioso cómo interpreta cada uno el tiempo, porque tú decías, acabo antes por las tardes. Hubo un tiempo, no, es que me esfuerzo por acabar antes por la tarde. Y yo decía, gracias, pero a mí, por mis ritmos también,
que acabes un día a las 6 en vez de a las 7, luego en casa cada uno nos poníamos a desconectar con nuestras cosas y para mí no era un tiempo de calidad. Sin embargo, por ejemplo, la cena del sábado o el saber que el sábado por la tarde íbamos a hacer algo, para mí era sagrado. Entonces, hasta que no se fuerce la situación para que tengas esas conversaciones, igual él pensaba que estaba haciendo un esfuerzo por un lado y a mí me mataba que el sábado me dijera tengo que trabajar. Y él al revés, no veía que yo valorara que él se levantara más pronto para acabar a esa hora, cuando a mí era algo que no ponía en valor, ¿no? Pero eran cosas logísticas sobre todo, hasta que encuentras un balance. Pero es verdad que al cambiar tantas veces de trabajo, yo pasar por toda la época de estudio, de ahora métete aquí, ahora métete allá y ya empieza a trabajar, no sabes qué horario vas a tener. No es como entrar a una empresa y saber que vas a ir de 9 a 7 y media en un despacho. O sea, eso nunca nos ha pasado, ni creo que nos vaya a pasar. Y es verdad que ahora pasa un poco lo contrario, ¿eh? Lo que tú me decías, ahora te lo digo yo a ti y... Sí, pero he de decir que yo lanzaba la cuerda y lo sacaba, pero él no lo necesita tanto, entonces si yo estoy ahí, él tampoco necesita tirar de mí para sacarme. Entonces él es feliz con sus cositas. Pero bueno. Sí, en muchas cosas también discutíamos porque somos muy iguales. Y sumado a la incertidumbre y a, bueno, yo vengo de familia de autónomos y lo he vivido y lo he comido en casa y con mi madre lo sigo viviendo. Entonces, entiendes esas inquietudes, lo que creo que muchas veces te acerca, porque para mí, o sea, si o se pone muy difícil la situación, o creo que nunca le haría elegir entre tus proyectos o yo, porque también para mí también es muy importante sentirte autorrealizado laboralmente. Entonces, jamás pensaría en que esa persona solo está pensando en ella. Lo que pasa es que es verdad que a nivel logístico muchas veces se complica. Pero es verdad que sí que tuvimos conversaciones de ese tipo. Pero Sobre todo cuando antes de la pandemia, que nosotros nos planteábamos irnos a vivir a Estados Unidos, Alberto y yo, por el tema de abrir oficina, en plan un tiempo mucho más prolongado, incluso sin tener fin y tal, que decíamos, vale, ¿cómo lo hacemos? ¿Te vendrías? ¿No te vendrías? Y al final yo recuerdo que con toda la razón del mundo eran conversaciones de, claro, pero lo tengo que dejar yo todo, o sea, todo lo que yo quiero hacer lo tengo que dejar para irme contigo o para mudarnos a otro país. ¿Y qué pasaría si fuera al revés, ¿no? En ese momento. Sí, y ahí ahí sí lo pasé mal, pero porque no te replanteas solo el trabajo. O sea, aparte de ya, o la anticipación ansiosa, ya empezar, bueno, y si tenemos hijos estamos solos, lo que sea allí, ya para los dos ha sido muy fuerte siempre el satisfacer nuestra parte laboral. Entonces, yo me sentía mal de no saber contestar a una respuesta de lo dejarías todo por mí, porque decía, joder, lo querré suficiente. Y él tenía muy claro de yo lo haría por ti, pero yo le decía, es muy fácil decir eso cuando tú sabes al 98% que por mi tipo de trabajo eso nunca va a pasar y nunca vas a tener que dejarlo todo por mí. Entonces, claro, era me siento mal porque puramente como todos tenemos contradicciones y seguramente lo hubiera dejado todo y me hubiera ido, pero en ese momento, con todo el miedo, más el que somos los dos muy familiares, siempre hemos estado rodeados de los nuestros, somos de ir a comer todos los fines de semana con mis padres, entonces era de dejarlo todo a cambio de tampoco tener nada garantizado. Y en años muy cruciales, y aparte sin acabar la carrera, que tampoco me podía ir inmediatamente. Entonces, cada vez que hablábamos de temporadas largas, no era un sí, me voy contigo, lo dejo todo, era más bien vamos a intentar que si son 6 meses, ver cómo lo podemos hacer, ver si yo pudiera ir en vacaciones mientras tú estás allí y tú vienes una vez cada 2 meses Como no teníamos los tiempos claros, tampoco teníamos una respuesta clara. No, pero sí. Pero sí fue crisis de decir, ¿qué me pasa? ¿Esto normal? ¿Soy egoísta? ¿No soy egoísta? Y a la vez veía que todo estaba en mí, porque claro, él siempre decía que lo dejaría todo por mí. Pero claro, vamos a ver si en otros capítulos pasa al revés y que contesta. Es verdad. No, yo creo que sí, pero al final los miedos te aferran, entonces como tampoco, o sea, nos vimos en el filo un poquito, pero luego cada vez la idea, o sea, fue una idea que estuvo muy poco tiempo presente, muy intensa, pero muy poco tiempo presente. Pero porque enseguida llegó la pandemia, porque al final el plan era pasar fallas y entonces ya ahí tomar esto y al final fue un parón bastante grande. Pero sí es verdad, o sea, tú has sentido, o cómo lo has llevado, o ambas, ¿crees que siempre has tenido que ir como a remolque mía? O sea, como en cualquier decisión así como más importante o en cualquier intento de cambio o de lo que sea, al final siempre era como yo primero y luego tú. ¿Eso tú lo sentías así? ¿O... Más que sentirlo así día a día, es como siempre tenía en mente que eso podía pasar.
Es decir, hay en épocas que lo he vivido más, hay en épocas que lo he vivido menos, pero cada vez que se acercaba una ronda, cada vez que se acercaba algo así, pues era como, bueno, puede que. Entonces era de, vamos tirando, pero tampoco tengo muy claro dónde me visualizo en 5 años, porque era algo que podía seguir pasando. De hecho, ahora porque Streamlabs cogió otro rumbo, y porque la pandemia también, ahí ya que el teletrabajo se hizo como más fuerte, ahí sí que fue un... O sea, podemos descansar en el sentido de, jolín, todos los días contactan con gente de América y ya se planteaba que si se tenía que ir, igual probablemente serían los típicos viajes de irse 3 semanas, hacer algo intenso y volver, ¿no? Ujú. Pero también, claro, al final son cosas que te determinan de cara a comprarte una casa o no. Porque, bueno, en ese momento estábamos de alquiler, estábamos bien, pero al final uno tiene unas ideas de vida que las vas proyectando y si eso está nublado, pues nunca sabes por dónde te va a salir. Y yo sobre todo, es que lo que llevaría muy mal es, y con todos mis respetos a quien lo decide, el ser ama de casa todo el día. O sea, literalmente me veía muerta de asco en Estados Unidos. No sé por qué tenía esa imagen, ¿no? También hay coles, también hay sitios donde podría haber trabajado. Pero me veía cual ama de casa todo el día esperando a que él llegara y eso me mataba. O sea, me mataba mis ganas de todos los proyectos futuros que pudiera tener. Sí. Sí, pero sí es verdad que había muchas decisiones que a lo mejor nos gustaría haber tomado, o sea, comprar una casa, como comprar un coche, o sea, al final da igual, o sea, o cualquier cambio así grande, o como si fue casarnos, ¿no? O sea, que ya vino bastante después, pero el punto siempre era, pero vamos a esperarnos a, o vamos a ver que, ¿sabes? Siempre era, la variable siempre era mi trabajo, siempre era de, oye, a ver si conseguimos la siguiente ronda, que entonces a lo mejor pues nos podemos subir un poco el sueldo y ya nos podemos permitir algo más, porque al final siempre hemos cobrado como lo justo. Muy prudente. Y entonces siempre era como, bueno, pues vamos a esperar a ver si damos el siguiente paso y entonces a partir de ahí vemos. Y a lo mejor yo me acuerdo que, por ejemplo, con la ronda de Bessemer fue en agosto y hasta octubre o así no fue como el cambio de sueldo y también era como... pero ya os vais a subir el sueldo, porque al final íbamos muy justos y era como algo que sabíamos que lo íbamos a hacer. Y eso también era como la presión de... O sea, era como una presión de... Sé que... No me preguntes. Si se tiene que hacer, ya se va a hacer, ya se hará. Porque no es tan sencillo, porque lo queremos hacer bien, porque no... O sea, al final tiene una serie de procedimientos y, claro, eso era complicado. Sí, y es como una ilusión que te puede cambiar la vida y a la vez es como no puedes contar con eso. Porque entonces yo me acuerdo de ir paseando por la ronda, ver pisos que costaban pues casi 400.000 euros y de decir, bueno, nos podríamos permitir una casa así si todo sale bien. Esos eran los momentos en los que estaban atando la ronda, te piensas que vas a convertir un poco y vas a diluir, ¿no? Pero a la vez en nuestras expectativas reales nunca hemos estado viendo pisos así porque decíamos, bueno, vamos a por una casa que nos podamos permitir y gracias a todo actuamos así y si en el futuro ya pasa, pues ya se cambiará, ¿no? O ya alquilaremos esta y nos moveremos a otra o lo que sea, pero es como algo que está ahí. Al final fueron muy prudentes con sus sueldos, trabajaban muchas horas y llegaba un momento que decías, no me puedo creer que estés contratando a gente que cobra 120.000 al año cuando tú no estás cobrando ni la mitad y le estás echando más horas que nadie. O sea, no para él, sino que yo decía, jolín, son los fundadores, son los que llevan el peso y son tan prudentes que al final te da para ir justos, incluso decir, no me puedo ir de viaje porque tenemos que ahorrar un poco. Entonces era puede que pase, como todo, era la incertidumbre, era puede que sí, puede que no, pero bueno, al menos cuando ya dentro de la empresa aún trabajaban por cuenta ajena, que ya sabes que según va pasando el tiempo, al menos el paro está. Ya no era el vivo al día y me cambio de trabajo, sino de, bueno, al menos, aunque sean autónomos en la sombra por dentro, tienen unas condiciones, pueden tener un mes de vacaciones, que nunca se cogía, pero ya te da un poco más de empresa, o sea... Ahí ya fue de dejar de hacer pinitos y ya decir, bueno, está contratado. O sea, si se tiene que ir a la calle, al menos tiene 2 meses de paro para poder buscarse otra cosa. Bueno, y vamos a ese punto final que fue, bueno, nosotros en abril decidimos comprarnos una casa. Es verdad que menos mal que lo hicimos prudente y cogimos algo que al final eso creo que siempre hemos sido bastante lógicos y razonables en ese punto de... Si queremos comprarnos una casa, vamos a mirarlo, pero tiene que ser una casa que con 2 sueldos normales de 1.200 euros o algo así, siga siendo, esté la hipoteca por debajo de ese 30% del que se habla,
y así un poco también es como nos lo han transmitido nuestros padres, etcétera, etcétera. Y menos mal, porque nos compramos la casa en abril, bueno, la firmamos en abril y en junio nos toca hacer un ERE. ¿Cómo fue la parte del ERE, justo ahora que hemos dado el paso, nos llega una hostia de esa manera? ¿Cómo viviste tú esa parte? Pues yo me pensaba, quiero decir, te vi pasarlo mal y obviamente la semana de antes, él y supongo que todos lo pasaron muy mal porque al final yo creo que hay gente que ve las empresas como una manera de hacer dinero y está la parte pasiva de no es que mi jefe solo quiere tal, pero cuando tienes esas iniciativas o tienes emprendedores en casa, ves y conoces y normalizas toda la otra cara de no solo se paga esto, sino que también hay que cubrir tal y tal. De verdad me preocupo por mis trabajadores. Los primeros despidos me acuerdo que os los tomabais súper a pecho. Entonces, claro, ves esa parte humana de joder, que estaba más preocupado por cómo darle la noticia a los trabajadores y en buscarles trabajo a ellos que lo que iba a pasar con él en el futuro. O sea, de verdad yo lo viví como un proceso mal, pero no mal en el sentido de las deudas nos van a ahogar, ¿qué vamos a hacer? No, era de tengo que decirles a 30 personas que trabajan de puta madre, con las que me llevo súper bien y que probablemente no vuelva a tener un equipo así en mi vida, que se tienen que ir, pero que lo están haciendo bien, porque encima justo fue porque, bueno, por motivos externos también de lo que pasó en América y demás, pero las métricas estaban yendo bien, entonces nadie como se esperaba ese doble palazo. Claro, luego al final si tú te portas bien con la gente también se porta bien contigo y yo creo que al ver que la gente se relajaba, a ver que se pudieron meter pronto en otros trabajos y demás, y que el ERE estaba muy bien planteado de que todo el mundo pudiera cobrar su finiquito, que no había malos rollos de ahora tengo que esperarme a Fogasa, tal, pues eso les dio tranquilidad. Pero él descansó. O sea, yo me pensaba que después iba a ser más complicado, pero enseguida con su mejor amigo, con uno de sus mejores amigos y su jefe, pues le dijeron de unirse a otro trabajo. Ha sido el verano que más vacaciones ha tenido porque dijo en julio yo hasta septiembre no empiezo. Y bueno, yo pensé que todo había salido para bien y que pues, por las condiciones de la hipoteca y demás, pues al final tenía más antigüedad y si ahora hubiéramos tenido que empezar un poco después, al ser como contratado hace poco, igual nos hubieran puesto como más trabas, pero todo pasó en el orden que tenía que pasar, entonces como que lo de la casa estaba cerrado, no nos ahogaba la hipoteca porque encima os habían podido, o sea, en condiciones buenas fue el ERE y sabías que tenías unos meses ahí como de soporte para poder buscar algo que te gustara. Entonces dentro de la mierda que es que se te caiga todo, luego, una vez ya tomasteis la decisión, pasa un poco como con Naitus. Fue como vuelta a la calma, pues voy a disfrutar de mis vacaciones y a tomarme el trabajo de otra manera. O sea, que yo me pensaba que iba a ser más largo de lo que fue. O sea, realmente fueron unas semanas de angustia, pero luego se solucionó todo bastante rápido. Sí, es verdad que yo estuve como un par de semanas bastante jodido y luego ya fue diferente. Bueno, no sé, ¿quieres añadir algo más? Porque eso ya ha sido como lo más reciente. Es verdad que lo más reciente es la época ahora, pero que es justo todo lo contrario. Bueno, pues hago más deporte que nunca, estoy más en casa que nunca, trabajo menos que nunca, porque claro, el ritmo de antes era otro completamente diferente. Y yo creo que también al final eso pues también cambia bueno, pues en todo, en nosotros, en seguramente mi humor, seguramente pues en un montón de cosas, en estar más o menos irascible en ciertos momentos, en incluso tener que viajar menos, en pasar, o sea, más tiempo. Bueno, creo que ahora es otro punto. Sí, no, y o sea, al final todas las cosas merecen la pena. Es verdad que, como consejo, si los de tu alrededor te empiezan a decir o a reaccionar más pero lo digo por él, lo digo por mí, todos hemos tenido épocas de agobio en la vida, pero si estáis alrededor, poned señales porque al final os afecta y si estás dentro, intenta escuchar un poco porque al final es por tu bien, porque nos lo tomamos muy a la defensiva, pero cuando estamos estresados al final no sales de esa ansiedad, va peor, duermes peor, estás de mal humor. Y si realmente tienes esos pilares para sostenerte, que es tu pareja, tu familia más cercana, tus hermanos o quien sea, y los apartas, porque a todos nos pasa de no me hables, no apoyarte en ellos, en esos momentos se hace como el triple, porque tienes un problema laboral que encima te está llevando a tener problemas personales y esos problemas personales te están afectando a seguir sin desconectar. Entonces yo creo que eso sí que nos costó en los momentos así más, también por todo, como estábamos trabajando juntos, los momentos de estrés eran a la vez.
y esa época la recuerdo más dura, pero al final la comunicación es importante. Y dejarte ayudar también, que yo creo que es algo que cuando tienes tantas iniciativas de emprendedor y yo y no quiero dar malas noticias y no quiero que los demás tal, no te estás dejando ayudar, pero no por eso estás dejando de preocupar a tus padres, por ejemplo, porque al final te lo ven en la cara, te lo ven en las respuestas y a veces es difícil de leer. Pero bueno, esto yo creo que es, o sea, a nivel general, para quien quiera que esté en situaciones de esas de me tocan y lloro, pues déjate ayudar, que aunque te pienses que no tener esas conversaciones, al final soltar es importante. Y es verdad que es importante que o sea, yo creo que hiciste como muchas cosas bien, por supuesto, pero me refiero que me lo decías una vez y aunque yo esa primera vez reaccionase mal, porque al principio pues no lo entendía o no quería entenderlo o no era capaz por diferentes motivos, bueno, pues unas semanas más tarde, pues al final no tienes la misma conversación, pero como lo vuelves a dejar caer y otra vez, porque es que yo recuerdo con varias situaciones, ¿no? De vale, o sea, como, no me cae un rapapolvo ni mucho menos, pero como me ha dicho algo que no me ha gustado una mierda. Y entonces ahí te encierras en ti mismo. Luego, cuando ha pasado la conversación, como que ya lo vas un poco procesando tú mismo y dices, bueno, pues a lo mejor tenía parte de razón. Pero ese punto de no darlo por perdido ni mucho menos, sino continuar, era lo que muchas veces hacía que al final acabase pasando, ¿sabes? Que al final cambiase la mentalidad, que lo viese de otra manera, lo que has contado, por ejemplo, de las vacaciones, pues al principio pues para mí era difícil decir que sí desde el principio y luego lo trataba de buscar de una manera diferente o trataba de, al menos aún saber que no lo sé, vale, pues voy a decir sí, vamos a mirarlo, no va a ser un no o sea, no voy a poner la barrera desde el principio, aunque luego la respuesta sea la misma, ¿no? Entonces yo creo que ese punto por mucho que al final estamos como muy metidos ahí en nuestras cosas y podamos reaccionar mal algunas cosas de barrera, de poner frenos como muy pronto, el seguir intentándolo y el entenderlo y el empatizar ahí también, creo que hace que todo funcione y que al final lo acabes entendiendo, no es sencillo. Sí, el hecho de verbalizar las cosas porque al final, como pareja, muchas veces te ves en la dualidad de quiero ayudar, pero a la vez hay cosas de tu comportamiento, y hablo como siempre, o sea, en viceversa, que al otro le molestan. Entonces ya te pones en la parte egoísta, ¿no? En ese momento cuando era un no, a mí ya se me iba toda la parte comprensiva de tiene mucho trabajo, ya era de me quiero ir de vacaciones, o sea, pongo este ejemplo tonto, pero igual que él me puede decir a mí cualquier cosa y ver que yo sigo en las mías, ¿no? Y en esos momentos, si él ya no está empático y yo menos, es como mejor dejarlo en frío y reanudar en otro momento. Pero el que pasa por las cabezas y por nuestra parte también, yo creo muchas veces, ahora lo miro, y reaccionas, y si hubiera tenido un poco más de sensibilidad, pues igual él se hubiera dado cuenta a la primera de que yo lo que quería era ayudar y no que en ese momento estuviera intentando sacar algo por mí, sino de que, o sea, por ejemplo, cuando preguntaba por conversaciones de cuánto cobráis, cuánto tal, en el fondo también a veces es una manera de iniciar que él me contara cosas, porque en eso tenemos visiones súper diferentes. Él nunca cuenta nada, yo necesito soltar y lo cuento todo, entonces yo esperaba que él fuera como yo y me contara, y es verdad que pues a veces era de, no, es que cuando se iba a San Francisco, es que me estés recordando esto no me ayuda, y yo a la vez era de ¡buah! Pero no, entonces en esos momentos va a haber contradicciones por la forma de ser de cada uno, pero no sé, al final algo que creo que siempre hemos tenido muy claro es que hubiera dudas de modos extremos de que no sé si me podría ir a vivir contigo o no. Creo que siempre hemos tenido muy claros los dos de que en ningún momento nos queríamos separar, o sea, como que las bases estaban sólidas. Entonces sí que ha habido problemas pues, de comunicación en ciertos momentos, de estrés en otros, pero los dos teníamos muy claro que queríamos seguir juntos. No, o sea, en todos estos años nunca hemos puesto en duda la relación, y es verdad, hay veces que sientes que no pasas tiempo, pero no por eso te cuestionas que lo vas a dejar, sino que arrastrábamos pues tenemos que buscar el pasar tiempo en pareja. Y a partir de ahí descubrimos también el senderismo, porque sacábamos los ratitos de los domingos para irnos de ruta, de bueno, prefiero disfrutar un día bien y olvidarme del mundo, ya que no soy capaz día a día de desconectar. Y tienes que hacer un esfuerzo por buscar cosas en común que te gusten. O sea, al final todas esas cosas no salen solas siempre.
Vale, ya por ir acabando, ¿lo recuerdas como con mucho sufrimiento o no? En A plan, día de hoy. o solo de épocas, sí. O sea, No. ¿no? O sea, no... Entonces, o sea, ¿volverías a repetir el mismo camino? Es decir, imagínate que ahora... Y hay piedras que ya las picaría previamente, Bueno, te lo pero digo. empezase de cero y fuese lo mismo, pero como a otra escala. Llegando exactamente al mismo punto donde estamos Sí, ahora, podríamos haber sí. cogido un atajo mucho más grande. O sea, yo no me voy con el cercanías, yo me piro con el AVE. No, porque él ha aprendido mucho, pero ahora está como empleado. Es decir, está en un trabajo en el que disfruta mucho, pero tiene sus horas las que trabaja, tiene unas buenas condiciones laborales. Entonces hay gente que ha acabado así sin recorrer todo lo otro. Entonces, a día de hoy, tal y como estamos hoy, te podrías haber salvado cosas. En cuanto a aprendizaje, creo que hay cosas que hemos aprendido que de otra manera no. Y también que no, o sea, hemos llegado mucho más rápido de esta manera. Seguro. Sí, o sea, si tuviese que repetir paso por paso, hay pasos que me saltaría, pero es como... Pero ¿crees que ha tenía tan merecido la claro pena? que iba a ser así, ¿Crees no que ha sé, me merecido gusta la pena? donde estamos ahora. O sea, yo ahora soy feliz con mi O vida. sea, a pesar de todo lo que hayamos podido contar aquí de, joder, pues los momentos malos que hemos pasado, los momentos que pues no hayamos podido tener vacaciones, que no le hayamos dedicado tiempo a la relación que merecía, que haya habido esas partes de incomprensión porque veíamos las maneras de cosas diferentes, que luego encima vengan noticias como, joder, la del ERE o cosas así, ¿crees que se ha merecido la pena? Sí, yo creo que nos ha fortalecido con una nueva pareja más de lo que te piensas que lo ha hecho. O sea, día a día. No sé, yo ahora soy feliz con nuestra vida. Quiero decir, tú tienes un buen horario, te veo contento, tenemos una casa que nos permite salir a tomar el solecito. Yo estoy contenta con mi trabajo y al final... Ahora mismo estamos en un equilibrio que no habíamos conseguido hace ya años, porque estamos haciendo los dos lo que nos gusta, pero de una manera comedida que también nos permite hacer otras cosas sin estar solo en lo mío. O sea, noto que por fin los caminos como que se han unido un poco. También creo que es una tendencia que naturalmente en todas las parejas que empiezan con esa edad acaba pasando. Lo que pasa es que igual uno tiene su carrera y el otro la suya y no es como nosotros, que era ahora esto, ahora lo otro. Pero no tiene nada que ver a si te conoces cuando ya están los dos trabajando en una empresa. ¿Qué pasa si te dijese que mañana empieza otra startup? Pues entonces habrá parte 2. Pues dale like si te ha gustado, espero que sí. Suscríbete aquí en el canal si quieres ver contenido real de startups, de todo lo que he ido aprendiendo, viviendo y toda mi experiencia. Y si quieres apoyarlo económicamente, pues puedes suscribirte aquí en streamlabs.com/VincentMartí. Y nada, harás que este canal siga siendo posible. Y si quieres ver la otra parte, en este caso del lado de uno de los cofundadores, de Alberto, del CEO, de todo lo que hemos vivido, la presión, el estrés, la ansiedad, los agobios, la parte de leer, etcétera, etcétera, te dejo este vídeo por aquí en el que contamos nuestra experiencia desde ese otro lado.